Buenos días, ¿cómo están? Pena la demora, pero este internet está un poquito lento hoy. Bien, entonces continuemos pues avanzando con este curso. En la última reunión, bueno, antes de comenzar, quiero saber si tienen alguna pregunta por la Si no, última clase. si no, sí. ¿Cómo? ¿Qué pregunta? Bueno, al parecer no hay preguntas todavía. Bien, entonces la clase anterior hicimos una introducción a las funciones de dos variables. Bien, la idea de hoy es estudiar cómo se grafica una función de dos variables. ¿Sí? ¿Qué es? La gráfica es una superficie, de una vez lo adelante. ¿Cómo se grafica? Y vamos a estudiar el concepto de curva de nivel, ¿listo? Y mapas de contorno. Es una herramienta que nos permite saber cómo es la superficie. ¿Sí? Enseguida estudiamos eso con más detalle. Entonces, lo que se hizo en la reunión anterior es decir, bueno, las funciones de dos variables son importantes porque aparecen de forma natural en algunos problemas físicos, ¿no? O económicos. Entonces, es normal que una función dependa de X y de Y. ¿Sí? Entonces, definimos o introducimos esta notación. ¿Listo? Donde X y Y son las variables independientes, las dos variables. Bien. Y también estudiamos el concepto de dominio de una función de dos variables. ¿Sí? El dominio es el conjunto de puntos X y Y que pueden entrar en la función sin que ocurra una indeterminación. ¿Listo? Se estudió eso. Bien. Creo que se estudió el dominio de la función raíz, si no me engaño, de X menos Y. Entonces habíamos dicho que aquí dentro de esta raíz, lo que aparezca aquí dentro de la raíz debe ser positivo. Por lo tanto, el dominio de esta función lo escribimos así, don o dominio de f, es el conjunto de todos los pares ordenados, ¿no? De todos los x, y. Yo lo noto así. Estoy haciendo un pequeño resumen de lo que vimos en la última clase. Tales que, bueno, tanto x como y son números reales, ¿no? O sea, que pertenecen al plano. Ojo, en este caso, el dominio de una función de dos variables es un subconjunto del plano cartesiano. ¿Sí? Y el plano cartesiano lo denoto así, como R2. De pronto, cuando ustedes vieron álgebra lineal, vieron eso. Bien. Solo es notación. Entonces, son los pares ordenados tales que, coloco dos punticos, x menos y es mayor o igual que 0. Esa es la condición. ¿Sí? Para que sea legítimo evaluar la función en ese par. Bien. ¿Listo? Y nos dimos cuenta, pues, que esa región, aquí estoy haciendo una descripción simbólica, pero no puedo visualizar nada, ¿no? Me gustaría graficar el dominio de una función. ¿Sí? Ese es el interés especial, es graficarlo. ¿Sí? Como ya sabemos, como acaba de decir hace un momento, ese dominio es un subconjunto del plano cartesiano. Aquí está el eje Y, eje X, un subconjunto aquí. ¿Cómo determino qué región es? Bien, entonces habíamos desarrollado también una especie como de teoría para encontrar esa región. ¿Cuál era la forma de encontrar la región? ¿Sí? Analizando esta condición que aparece aquí. ¿Listo? Esta condición define la región. Como es una región del plano, tiene un borde o una frontera. Borde o frontera, como quieran llamarlo. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el borde o la frontera? El símbolo que yo tenga aquí puede ser un mayor o igual, un menor o igual, un distinto. Generalmente vamos a tener estos símbolos. Mayor o igual, menor o igual, o distinto de,
En cualquiera de los tres casos, el borde, ¿cómo se encuentra? Sustituyendo ese símbolo por un igual. Entonces, x menos y igual a 0. Eso me va a describir una curva que sería el borde de este dominio f. Si organizo términos, aquí me queda que x es igual a y, o lo que es lo mismo, y igual a x, ¿no? Todo esto ya se hizo en la última reunión. Y y igual a x, pues es una recta. Podemos graficar esa recta. Bien. Y ahí la tenemos. Entonces, miren, el plano se dividió en dos partes. Lo que está por encima de la recta y lo que está por debajo. Bien. Es decir, que hay dos regiones del plano que tienen esa misma frontera. Por ejemplo, toda esta región tiene como frontera esa recta. O la región de abajo tiene como frontera esa recta. ¿Cómo sabemos nosotros cuál es el dominio de nuestra función? Escogemos un puntico en alguna de las dos regiones y vemos si satisface la condición o no. O vemos si la podemos evaluar en la función acá o no. Por ejemplo, si escogemos este puntico aquí de coordenada 1 en x, 0 en y, que está sobre este puntico lo voy a escoger sobre el eje x aquí. Si x vale 1 y y vale 0, ¿puedo evaluar eso en la función sin tener problemas de determinación? Sí. Pues como este puntico sirve, la región del dominio es todo lo que está debajo de la recta verde. Listo. Además de eso, nos preguntaríamos si el borde se incluye o no. ¿Sí? Como la condición es mayor o igual, en la recta sobre este borde, pues, x igual a y. Como tenemos este símbolo, mayor o igual, entonces el borde se incluye también. Listo. Y ese sería el dominio. Bien. Y eso fue lo que hicimos en la última reunión. Listo. Entonces no sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Un pequeño resumen ahí mientras nos terminamos de despertar, ¿cierto? Estas madrugadas son difíciles. ¿O no? Profe, lo mío es una preguntita sencilla. ¿Cómo? Que lo mío es una preguntita sencilla. ¿Me escucha bien? Sí. Pues lo que tengo aquí es que pues el borde va incluido es cuando tenemos mayor o igual y menor o igual no más, o también cuando tenemos el signo de diferente. Esto, sí, Eh, bueno, cuando tenemos estos dos símbolos, el borde se incluye, exacto. Esto podemos cu- colocar aquí, incluye borde. Listo. Y cuando es distinto, no incluye. eh, no incluye, Ah, listo. incluye borde. Cuando es distinto o cuando es mayor o menor. Cuando es así, mayor estricto o menor estricto, no incluye el borde. Listo. No incluye. Muy bien. Otra pregunta. Aquí. Bueno, entonces ahorita voy a hacer otro ejemplo semejante al que está en el libro. Pero antes de hacer ese ejemplo que les digo, donde vamos a calcular el dominio de una función y también vamos a graficar la función de dos variables. Antes de eso, estudiemos el concepto de gráfica de una función de dos variables. ¿Sí? Lo que vemos aquí. Eh, coloquemos gráfica. Esto no quiere escribir. Sí. ¿Cómo se grafica una función de dos variables y qué es la gráfica? Bueno, primero que todo, digamos que recordemos lo que vimos en el curso anterior. ¿Sí? Ustedes en el curso anterior estudiaron cómo graficar algunas funciones de una variable, ¿no? Y ustedes en el curso anterior tenían una función f que depende solo de x.
¿sí? Y ustedes también usaban esta notación, y igual a f de x, ¿sí? Por ejemplo, si f de x era igual a x menos 1, entonces ustedes podían graficar la función y igual a x menos 1, ¿no? Que corresponde a que, ¿alguien se acuerda? La gráfica de esto queda, es una curva, ¿no? Una recta, ¿cierto? ¿Cómo la graficaban ustedes? ¿Cómo la podríamos graficar hoy mismo? Primero dibujando el plano, ¿sí? Pues se entiende que x es la variable independiente, x, y. Entonces usted le da valores a x, por ejemplo, como es una recta, porque x está elevado a la 1, es algo lineal. Entonces nosotros sabemos que una recta pasa, o sea, dado 2 puntos en el plano, por allí pasa una única recta, ¿no? Entonces nosotros podríamos hacer una especie como de tablita, una tabulación, si queremos. Para este caso funciona bien eso. Una tablita, y le damos valores a x y miramos cuánto vale f de x, ¿no? Si queremos, pues. Así. X, f de x. Entonces, si x vale 2, por ejemplo, si x vale 2, ¿cuánto vale y? ¿Cuánto vale f evaluado en 2? Pues valdría 2 menos 1, 1, ¿no? Si x vale 1, o si x vale, qué sé yo, cualquier cosa, 0, pues, ¿cuánto vale y? Menos 1. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que la recta pasa por el punto de coordenadas 2, 1, cuando x vale 2, y vale 1, y pasa por el punto de coordenadas 0, menos 1. ¿Sí? El punto 2, 1, ¿cuál es? Coloquemos el 2, 1 por aquí. Sería este puntico, ¿no? Y el punto 0 en x menos 1 en y. Vemos que aquí está el menos 1. 0 en x menos 1 en y es este punto. ¿Sí? Entonces, por resultados de geometría, por 2 puntos en el plano solamente pasa una recta. Entonces, la gráfica de esa función es esta curva, que se extiende hacia el infinito y hacia el menos infinito. Entonces, la gráfica de una función de dos variables en general es una curva en el plano, ¿sí? Una curva. ¿Listo? Aquí grafiqué una recta, pero yo puedo graficar algo de un orden mayor, por ejemplo, y igual a x cuadrado. Y igual a x cuadrado, pues ya es una parábola, ¿sí? Así puedo graficar muchas curvas. ¿Listo? De hecho, creo que en el curso de cálculo diferencial uno estudia algunas técnicas para graficar funciones de una variable, ¿cierto? Yo nunca he dictado ese curso, pero yo he visto el contenido programático. Esta sería así. Esta parábola sería así. Entonces uno puede estudiar muchos conceptos. Por ejemplo, dónde la función crece, dónde la función decrece, dónde es cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, puntos de máximos o mínimos, puntos críticos, pues. Y entonces, con toda esa información, usando el concepto de derivada, ustedes logran graficar más o menos una función, ¿cierto? Puntos de inflexión. Todo el mundo ha visto eso, ¿cierto? En otro momento, en el curso de cálculo diferencial. ¿Sí? Entonces, concordamos, pues, que la gráfica de una función de una variable es una curva. Es una curva. ¿Listo? Pero bueno, el tema aquí es, bueno, ¿y qué pasa con la gráfica de una función de dos variables? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona allí? ¿Qué es? Entonces, analicemos eso ahora. ¿Sí? O que yo hago ejemplitos aquí recordándoles algunas cosas. Comenzamos muy tranquilamente en este curso. Bueno, aprovecho también para decirles que escriban presente aquí en el chat de Zoom. ¿Sí? Todos.
En caso de que el nombre que aparezca aquí como el usuario, pues, si aquí aparece Mateo Pérez Benavides, y usted no es Mateo, sino que es Juan o Pedro, entonces usted ingresó con un usuario que no es su nombre, entonces tiene que colocar presente, nombre tal, listo. Y con eso yo guardo la asistencia. Si su usuario corresponde al nombre, pues solo coloqué presente y ya. Listo. Bien. Y solo marcan asistencia en esta primera sesión de clase. Listo. En la otra no es necesario. Bueno, entonces, ¿cómo graficar funciones de dos variables? Bueno, lo primero que les digo es que no es tan fácil como ocurre en una variable. ¿Listo? Pero como no es fácil, nos obliga a que usemos graficadoras online. Usemos el computador para graficar. ¿Sí? Entonces, es una gran ventaja. Y ustedes pueden usar el computador. Solamente introducen la función allí y ya le grafica todo. ¿Listo? Sin embargo, sí es importante que tengamos una idea de cómo el computador hace la gráfica. ¿Sí? ¿Cómo el computador hace la gráfica? Entonces, no puedo. Entonces, veamos cómo es que lo hace. Entonces, suponga que usted tiene una función de dos variables, f de x, y. ¿Sí? Y ya enseguida les muestro cómo usar GeoGebra online. No tienen que descargar ninguna aplicación para que ustedes grafiquen todas las funciones de dos variables que se les ocurra o que vean por allí. ¿Sí? Entonces, considere esta función de dos variables f de x, y. ¿Listo? Ya vimos que ella tiene como dominio un subconjunto del plano cartesiano. ¿Sí? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a dibujar el plano cartesiano, pero voy a hacerlo así. Este es el plano cartesiano. ¿Listo? El eje X, el eje Y. Y voy a introducir un tercer eje. Voy a usar el plano cartesiano, pero en 3 dimensiones. Voy a colocar aquí un eje Z. ¿Sí? Necesitamos ya 3 ejes coordenados para graficar una función de dos variables. Si todo salta una dimensión. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esto que dibujé aquí es como, si ustedes miran la esquina de su cuarto, en su casa, el piso, ¿sí? Si ustedes hacen ese ejercicio, miran cualquier esquina, el piso es el plano XY y esta línea que se forma entre estas dos paredes, ¿sí? Esta esquina aquí es el eje Z. ¿Listo? Bueno, ahora, como la función f de x, y tiene como dominio una región del plano, supongamos que esa región del plano es algo así. Ojo, esto está en el plano, en el piso, porque acabamos de ver que el dominio son pares ordenados x, y, que están acá en el piso. Tenemos que hacer ese ejercicio mental de visualizar eso como en el piso, en el plano. ¿Sí? Digamos que este dominio incluye el borde, pero lo estoy repintando aquí el borde. Entonces, ese es el dominio de f. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que usted puede escoger cualquier punto aquí en el dominio y ese punto, y como está en el plano, tiene una coordenada x, y. ¿Sí? Y usted puede evaluar ese punto en la función. ¿Listo? Cuando usted evalúa ese punto en la función, ¿qué pasa cuando usted evalúa un punto en la función? Le da un número, ¿sí o no? Le puede dar 5, 6, 7, 8, cualquier valor numérico. Entonces, digamos que le da, digamos que le da 5. ¿Sí? Entonces usted de aquí, del punto XY, se levanta paralelo al eje Z 5 unidades.
Sí. Entonces, usted levanta el punto, 5 unidades y lo coloca aquí. ¿Sí? Y si usted hace eso con los demás puntos del dominio F, digamos que este es otro punto XY, usted lo evalúa en la función y le da 2. Entonces usted levanta una altura 2. Y lo hace infinitas veces. ¿Sí? Entonces eso le empieza a generar un montón de puntos. Todos esos puntos a la final generan una superficie. ¿Sí? Cada puntico genera una superficie. ¿Sí? Y así es que usted grafica una función de dos variables. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros si lo vamos a hacer a mano? Es que yo no puedo evaluar eso en infinitos puntos, porque me demoraría toda la vida y tengo una cantidad finita de tiempo en la Tierra. No puedo graficarlo. ¿Sí? Y yo necesito evaluar esa función de dos variables en muchos puntos para yo saber más o menos cómo es la superficie. ¿Sí? Porque hay muchas superficies, pues. Puede ser que la superficie, pues ahora hacia arriba, ¿no? Bueno, es que aquí estos dibujitos no me quedan muy bien, pero puede ser una superficie que ahora hacia arriba o ahora hacia abajo. Entonces, necesito graficar en muchos puntos, ¿sí? Como una sábana extendida allí, en muchos puntos para ver más o menos cómo es la gráfica. ¿Listo? Pero entonces, como les digo, eso no lo vamos a hacer así. Vamos a usar la graficadora. Bien. Ahora, ¿qué nos dice el libro? Si ustedes miran esta parte en el libro, aquí tal vez lo podemos visualizar mejor que mi dibujo. Dice lo mismo, ¿no? Usted tiene el dominio de la función. En este caso, ese dominio es lo que está sombreado aquí. Y a cada punto X y el dominio lo evalúa en la función y le da una cierta altura. ¿Sí? Eso es lo que genera la superficie, miren. Bien. Por eso es común que cuando uno vaya a graficar una función, diga que escriba f de xy y escriba por aquí z igual a f de xy. ¿Sí? ¿Por qué escribe z? Porque cuando usted toma un punto xy del dominio y lo evalúa en la función, eso le da la altura que va a tener este punto y le da el z. Por eso se usa esa notación, que es análoga a la notación que ustedes usaban para graficar funciones de una variable. ¿Sí? Que uno decía, recuerden que en ese momento lo vimos, y igual a f de x. ¿Sí? Que cuando usted evalúa f en un punto x, le da el y para ir graficando los punticos, ¿no? Pero bueno, ya vimos cómo funciona aproximadamente eso de graficar funciones. Ya vimos que es complicado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a usar GeoGebra. ¿Listo? ¿Cómo llegamos a GeoGebra? Entonces ya vamos a ver. Bueno, lo voy a compartir aquí. Entonces ustedes colocan aquí en el buscador GeoGebra 3D. ¿Listo? GeoGebra 3D. Entonces aparece, lo primero que aparezca, en este caso este link, le dan clic allí. ¿Listo? Y les aparece una calculadora. ¿No? Tenemos que cargue un segundo. Y aquí aparece el sistema de 3 coordenadas, el plano cartesiano en 3 dimensiones. Listo, este es el eje, este eje rojo es el eje X, el verde es el Y y el azul es el eje Z. ¿Sí? Lo que ustedes ven sombreado ahí es el plano, ¿no? El plano cartesiano con el que siempre hemos trabajado nosotros. ¿Sí? Miren, ustedes pueden colocar aquí el mouse, la punta del mouse y pueden mover esto. ¿Sí? Si ustedes miran de arriba hacia abajo, miren, ahí ven el plano cartesiano de siempre. ¿Sí? Miren que el eje Z se reduce a este puntico, ¿sí? Porque lo estamos mirando de arriba hacia abajo.
Y aquí está el sistema de 3 coordenadas. ¿Listo? Entonces aquí podemos graficar una función. Por ejemplo, grafiquemos la función, cualquier otra función. Ya hemos graficado una, ¿no? Creo que yo he hecho este ejercicio con ustedes, ¿cierto? Esa de raíz de x menos y. Aquí está, miren. ¿Listo? Entonces miren la superficie. Ah, bueno, ¿de dónde salió este teclado? Creo que lo hice muy rápido. Aquí en esta esquina inferior izquierda, aquí. Miren el teclado. Ahí aparecen las raíces, las letras, números. ¿Listo? Aquí usted cierra para poder visualizar bien la superficie. Entonces ahí está la superficie, miren. ¿Sí? ¿Qué relación existe entre el dominio de una función y la gráfica de su superficie? Que la proyección de la superficie en el plano, ¿sí?, me da el dominio de la función. ¿Qué significa eso de proyectar la superficie en el plano XY? Es como si usted colocara el sol acá en una posición simétrica y la sombra que se proyecta, ¿sí?, es lo que se denomina proyección de la superficie en el plano. La sombra sería mirar de arriba hacia abajo. Todo esto que está coloreado en azul es el dominio de nuestra función. ¿Listo? Y esta es la relación, pues, entre dominio y gráfica de funciones. ¿Listo? Ahorita hagamos otro ejemplo donde tengamos que hallar el dominio y luego graficar la función. Entonces consideren otro ejemplito. Pregunta hasta aquí. ¿Sí está claro todo eso? Lo más importante es que ustedes sepan graficar funciones y analizarlo en GeoGebra. Ejemplo. Considere esta función g de xy definida como logaritmo natural, ¿sí?, de 4x a la 2 más 16y a la 2 menos 16, logaritmo de eso. Bien. Entonces digamos que nos piden calcular, o nos dicen que grafique el dominio de esa función. Y use GeoGebra para graficar la función. Listo. Entonces, ¿cómo grafico el dominio? Tenemos dos formas de hallar el dominio. Una es a mano, como aprendimos en la primera reunión. ¿Sí? Y hoy que hice otro ejemplito. Otra es graficar esta función y ver su proyección en el plano. ¿Sí? Vea, usemos esa forma más rápida usando la tecnología. Entonces veamos. Coloquemos aquí, veamos, y busquemos la calculadora. Aquí donde aparece fx, si ven ustedes en este tablerito de fx, le damos clic allí y nos aparecen las funciones más importantes. Funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, sus inversas, funciones logaritmo natural, logaritmo en base 10, o aquí logaritmo en la base que usted quiera. ¿Sí? Aquí aparecen exponenciales, funciones radicales, inclusive aparece el signo integral y lo demás. Bien. Entonces nosotros necesitamos logaritmo natural. Ahí ya lo coloqué. Me devuelvo y coloco 4x, perdón, 4x a la 2. Recuerden que así es la función más 16 y a la 2 menos
16. Esa es la función que yo les coloqué allá en la pizarra, ¿no? Y aquí la grafiqué ya. Miren que parece como un embudo, ¿cierto? Que se abre hacia el infinito, ¿cierto? Se extiende hacia el infinito y también va hacia menos infinito porque aquí ustedes ven que está el color fucsia más repintado, ¿no? Aquí un poquito más borroso. Quiere decir que la gráfica interceptó el plano XY, la superficie, perdón, y siguió bajando, ¿sí? Un embudo hacia abajo como infinito. Listo. Entonces ahí está la gráfica de la función. ¿Cómo esto me ayuda a determinar el dominio de F? Fácil. Tengo que mirar la proyección de esta superficie, ¿sí? En el plano XY. ¿Qué significa eso? Que tengo que mirar de arriba hacia abajo. Miro así. ¿Y qué veo allí? Veo que lo que quedó sombreado es el exterior, ¿sí? La parte de afuera, como de una elipse. ¿Sí ven ustedes? Veamos lo demás cerca. Ah, no, demasiado cerca. Mire que lo que quedó sombreado es la parte exterior de una elipse, cuyo vértice aquí, este es el 2, ¿no? Es el 2,0 menos el 2,0. Yo quito un poquito el zoom. Y aquí tiene 1, menos 1. No, perdón. Esta coordenada es 0 en X menos 1 en Y. Y aquí es 0 en X, 1 en Y. Es una elipse. El dominio del exterior de una elipse. Listo. Y fácilmente lo podemos determinar usando GeoGebra, miren ustedes. Bien. Ahora, si yo quiero hacer las cuentas, y parece que el borde no va incluido, además. Que yo veo que aquí, cerca del borde, como que no está repintado. GeoGebra da mucha información. Miren que aquí no está repintado el borde. ¿Sí? Parece que no. Entonces, si nos pidieran hacer un análisis matemático de por qué ese es el dominio, el exterior de esa elipse, ¿cómo lo hago? Desde aquí, usando el lápiz y papel. Bueno, antes de continuar, ya todos se hicieron presente, voy a guardar la información del chat. Y además de eso, quiero saber si tienen preguntas, si está quedando claro o están con sueño. Hola, profe. Yo vengo también haciendo la gráfica ¿Cómo? y yo vengo con ustedes al mismo tiempo haciendo la gráfica en GeoGebra y me parece que el mismo embudo, pero en la parte de encima todo dado en error. No sé si qué pasó con esto. Ah, Pero ¿me puede repetir la pregunta? Disculpe, es que no lo escuché bien. listo, profe. No, es que yo vengo también haciendo la gráfica, profe, y Sí. no me sale así la elipse como usted me sale, como usted le sale. Es una elipse, me sale la elipse, sí, pero si la miro totalmente la parte de encima. Mm, Me sale en todo el plano y un embudo con la elipse, pero no me estaba saliendo como tal estaba saliendo usted. no, Que pero, eso bueno, pero usted tiene que mirar bien de arriba hacia abajo porque esa es la proyección de la superficie en el plano. Así. O sea, el eje Z tiene que verse como un puntico. Ahí tiene que ver la elipse, ¿no? ya. Bien de arriba hacia abajo. Sí, exacto. Eso que de arriba hacia abajo, como usted dice, eso es lo que se denomina la proyección de la superficie en el plano, ¿sí? Y esa Mm, sombra, eso sería como la sombra que da la superficie en el plano. Esa sombra es el dominio, ¿sí? Entonces miren ah, que aquí no dio sombra, o sea que el interior de la elipse no corresponde al dominio, es lo de afuera, ¿sí? Sino que si yo quito eh. el zoom, se ve más. Era Miren por el zoom. Ya. sí, miren Con el razón. plano cartesiano como es de grande, ¿sí? Entonces, aquí vemos de manera más clara que el dominio es todo lo que está por fuera de esa elipse. Bien. Ahora, ¿cómo
matemática haciendo cuentas, imagínense que no tenemos GeoGebra, ¿cómo de aquí podemos concluir eso? ¿No? Esa es la pregunta. Pero bueno, está bien. Muy bien que empiecen en la clase a jugar con GeoGebra. Que sea entretenido. Listo. Procuren ustedes hacer las cosas durante la clase. Abrir GeoGebra, colocar la función allí, tratar de seguir la clase. Para que ustedes adelanten. Bien. Bueno, primero que todo, si yo quiero hallar el dominio de G y describirlo de forma simbólica, ¿sí? El dominio de G, ¿qué sería? Sería el conjunto de todos los XY que están en el plano y pertenecen. Este es el símbolo pertenece. Mira. Una E pertenece a R2. ¿Sí? Que es el plano. Tal que, ¿qué condición debo imponer aquí para que sobre XY, para que la pueda evaluar en logaritmo? El logaritmo natural lo puedo evaluar en qué valores. Mayores a 0, ¿no? Positivos. Positivos, mayores estrictos, ¿no? Exacto. Sí, la función logaritmo solamente acepta números estrictamente positivos. El 0 no. Si usted coloca logaritmo natural de 0, se indetermina eso, ¿no? Sí, sale error. Entonces tiene que ser que 4x a la 2 más 16 y a la 2 menos 16, que esto sea estrictamente positivo. ¿Sí? Así que el borde, como esto define una región plana, ¿sí? El borde no estaría incluido porque aquí hay un mayor estricto. ¿Listo? Bueno, ¿cómo encuentro el borde? Esa es la gran pregunta. Y prácticamente en eso lo que nos demora aquí hoy. Borde. Entonces, como les dije, les he dicho en las últimas clases, para usted encontrar el borde de la región del dominio, transforma este símbolo, el símbolo que aparezca allí en un igual. Entonces le quedaría así. 4x a la 2 más 16 y a la 2 menos 16 igual a 0. ¿Listo? Y usted trata de dibujar esto representa alguna curva. ¿Sí? Entonces, para usted saber qué curva es, tiene que conocer un poquito de cónicas. ¿Sí? Tiene que conocer, por ejemplo, cuál es la ecuación canónica de una circunferencia, de una elipse, especialmente esos dos casos. En este caso, esto es una elipse. ¿Cómo sé eso? Bueno, primero que todo, ustedes deben fijarse que aquí hay una asimetría. El x cuadrado está multiplicado por un 4 y el y cuadrado por un 16. ¿Sí? Eso es lo que hace que, si estos dos números fuesen iguales, sería una circunferencia bien simétrica. Pero cuando ocurre que el x cuadrado está multiplicado por 4 y el otro por 16, por números diferentes, es lo que hace que la curva se ensanche así, ¿sí? Que la cónica sea así o así. ¿Listo? Entonces tenemos que usar algunos detalles teóricos para poder graficar esta elipse. ¿Sí? Enseguida les digo cuáles son. Por ahorita en la pausa, busquen ecuación canónica de una elipse y analícenlo durante 10 minutos y continuamos a las 7:03. ¿Listo? Hagamos una pequeña pausa. Investiguen ecuación canónica de la elipse en esa pausa. Bien. Pausa activa. Canónica, profe. Sí, canónica. En 10 minutos continuamos. Listo, profe.